Vale, esperamos un par de minutillos y ya empezamos. Hola, que yo tampoco he dicho nada al entrar. Hola Alicia. Bueno, muchos de los que veo conectados, que ya nos conocemos. Aquí Nacho, hola Nacho. Muchas de las cosas que vayáis viendo posiblemente os sonarán, pero bueno, nunca viene mal repasarlas y volver a recordar esta perspectiva. Vale. Sí, sí, siempre viene bien recordar. Aquí estoy ready to tomar apuntes. Perfecto. Vale. Bueno, voy a ir presentando a Cristina. Si se va conectando alguien más, Cristina, pues simplemente le va dando a... Sí, estoy pendiente. Vale. Bueno, vamos a hablar de los pensamientos que muchos de vosotros, de vosotras ya conocéis realmente. Y bueno, realmente el título este lo pensó Cristina, pienso luego existo, ¿no? O quizá no, porque al pensamiento se le atribuye una función como muy importante, como si los pensamientos fueran los que sí o sí no tuvieran que, toda la razón y tuvieran que guiar nuestra realidad. No es que si pienso de esta manera, soy de esta manera. Y aquí vamos a cuestionar eso, como realmente así. Puedo pensar algo y actuar de manera distinta. ¿Qué es el pensamiento? ¿Cómo puedo, no, manejar el pensamiento? De hecho, al taller le añadí su título que era como cambia la relación con tus pensamientos. Hay una idea muy extendida en muy extendida en la psicología que es la idea de necesitamos cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de actuar. Y nosotros hoy lo vamos a cuestionar un poco aquí. Así que os voy a dejar paso también a Cristina. Podéis interrumpirnos durante el taller, todo lo que necesitéis por el chat o si queréis decir cualquier cosa, que así seguramente se haga más entretenido. Y preguntando las dudas, si no también al final, luego podréis preguntando también cualquier duda escribiendo en el chat o directamente por el micrófono. Y bueno, Cristina, algunas mañanas está también de práctica conmigo. Ella está terminando ya, o sea, en breve es psicóloga oficialmente y ya podrá ella pasar consulta. Y bueno, ha preparado este taller, ya lo hicimos de manera presencial y también hemos querido hacerlo online, pues para también llegar a todas las personas que no sois de Murcia. Y nada, la dejo a ella y ahora vamos a ir interrumpiendo también de vez en cuando, porque me gusta mucho hablar. Bueno, Cristina, te dejo. Bueno, pues lo que ha dicho Jessica, que cualquier duda o cualquier cosa que queráis decir, no me molesta en absoluto que me interrumpáis con total confianza. Cogí, abre el micro y me interrumpí. O sea, no pasa absolutamente nada. Y, y nada, pues empezar ya con el taller, que como estaba diciendo Jessica, es una frase muy extendida, pienso, luego existo. Pero eso quiere decir que nosotros somos nuestros pensamientos, pero realmente nosotros somos nuestros pensamientos. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo durante el taller. Eh, Os voy a hablar sobre qué son los pensamientos, qué es el lenguaje, si realmente podemos controlar los pensamientos, cómo observarlos, un poquito de práctica para que no se haga todo tan teórico y una pequeña reflexión al final. Vale. Lo primero que quiero decir es que el pensamiento y el lenguaje se crea prácticamente a la vez y es prácticamente lo mismo, porque realmente el lenguaje es como esa conducta externa que tenemos, esa conducta verbal externa. Cuando hablas con alguien, por ejemplo, y el pensamiento es como eh, esa conducta verbal interna, cuando nos hablamos a nosotros mismos, por así decirlo. Entonces, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué pensáis que es el lenguaje? Qué difícil la pregunta. Sin miedo, no pasa nada, no hay, si te equivocas no pasa nada.
Bueno, yo lo entendería como aquel mecanismo que nos permite comprender el entorno y comunicarnos con nuestros semejantes, ¿no? Para quizá cumplir algún objetivo que en principio sería la supervivencia, ¿no? Sí, efectivamente, al final es lo que nos permite comunicarnos, comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Nacho ha puesto la manera de dar forma al pensamiento y a la inversa. El lenguaje da forma al pensamiento y el pensamiento da forma al lenguaje. Bueno, podríamos indagar un poco también ahí. He repetido la clase de pensamiento y lenguaje 2 o 3 veces y todavía no tendría una respuesta precisa. O sea, alguien psicólogo. Sí, es que la clase de lenguaje y pensamiento que se da en la universidad, de hecho, una de las cosas que nosotros veíamos era qué va antes, el lenguaje o el pensamiento. Yo en ese momento no tenía respuesta, si la tuviera que dar ahora diría que claramente el lenguaje y como ha dicho Marcos, como una estrategia de comunicación que poco a poco vamos interiorizando también. Por eso el Y al lenguaje tiene... final, en la carrera, cuando hace la asignatura de pensamiento y lenguaje, yo por lo menos salí con la misma, casi la misma idea que cuando entré. Entonces es totalmente normal no saber ni siquiera pues, qué decía qué es el lenguaje. Ay. Entonces el lenguaje es la capacidad que tenemos los humanos de relacionar cosas. Una palabra con una imagen, una idea con una emoción, un recuerdo con una sensación, incluso. El lenguaje no solamente describe lo que tenemos alrededor, nuestra realidad, al final la construye para nosotros. Sin el lenguaje no podríamos comunicarnos, sin el lenguaje no podríamos pensar. Entonces, si yo, por ejemplo, os digo chocolate, o tenéis ahí la imagen del chocolate, eso produce ciertas sensaciones en vosotros. Si os gusta el chocolate, lo más probable es que como que empecéis a salivar, incluso de hambre, os puede poner incluso un pelín nervioso de decir, qué ganas tengo de tomar chocolate. Entonces, al final, a raíz de ese pensamiento o esas relaciones que hacemos, ese lenguaje, nos producen ciertas sensaciones. Entonces, ¿qué son los pensamientos? Otra vez os pregunto a vosotros. Yo creo que este es más fácil, pero quizá para mí, ¿no? Esta, sí, esta la pregunto yo mucho en consulta, ¿eh? Mucho, mucho. Digo, venga, vale, ¿qué es el pensamiento? Así que alguien de aquí se puede seguro mojar un poco. Pues el lenguaje, ¿no? No sé, también es una manera de comunicarnos, un comportamiento más, no sé. Sí, sí, tal cual, tal cual. Marta también lo ha puesto muy bien, lenguaje encubierto. Efectivamente. Al final es esa conducta verbal interna que tenemos con nosotros mismos. El lenguaje son esas palabras o imágenes que aparecen en nuestra mente, son como esas narraciones, esa interpretación o la predicción que hace nuestra mente todo el tiempo. Estamos con constantes estímulos a nuestro alrededor eh, todo el tiempo. Entonces, pues esa interpretación, esas narraciones que tenemos y al final los pensamientos como que se podrían dividir como en dos, por así decirlo. Si son útiles realmente, si nos sirven para algo, como por ejemplo el planear o resolver un problema, y otras veces que nos enredan, que nos quedamos atrapados en ese pensamiento, dándole vueltas. eh, que estoy segura que en alguna ocasión os ha pasado que os hayáis quedado ahí con un pensamiento de madre mía, pues esto, pues, pues no me ha salido bien, o tenía que hacer esto y no lo he hecho, me cago en la leche. Y empiezas ahí como a pelearte de no tendría que tener este pensamiento tal. Y al final acabas con una pelea contigo mismo. Ujú. Claro, al final Una, el lenguaje, o sea, los pensamientos son ese lenguaje, el lenguaje es una herramienta que utilizamos los seres humanos. Una herramienta puede ser útil o no puede serlo, pero una de las cosas que no hacemos es verlo desde ahí, desde esa posición. En lugar de verlo como una herramienta, lo vemos como, sí, como una definición de nosotros mismos, por así decirlo, ¿no? Y si yo estoy pensando esto es porque, no, pues yo soy así y quizás si estoy pensando esto es porque debo hacer esto, cosa que también a veces tenemos que cuestionar. hay Claro que que separarnos de ese nuestro... pensamiento. Dime, Marcos, perdón. Nada, perdona que...
Bueno, la idea de que nos fusionamos con el pensamiento como si fuera una realidad absoluta, ¿no? Como si todas las ideas o pensamientos que tenemos y que pasan en en nuestra cabeza fueran una realidad absoluta y y fueran parte de nosotros como de una manera inequívoca y nos definieran de una manera muy precisa, ¿no? Y muchas veces pues no nos conseguimos separar de de esa historia que nos vamos contando en nuestra cabeza por experiencias y por todo. Pero claro, yo quería plantearos también, porque ahora estoy saliendo del cognitivismo y entrando en el conductismo, gracias a Jessica, la realidad es que antes no conseguía entender el pensamiento. No, o sea, era algo como una caja negra que ocurría ahí y no sé si a lo largo de la charla iréis eh, criticando un poco al cognitivismo o para poder también yo entenderlo también. No sé. Bueno, estoy hablando demasiado, perdón. No, No te preocupes. pero tienes razón. La idea es que desde el cognitivismo sí se percibe como esa caja negra, ¿no? Como una información que entra, se procesa de alguna manera, como esquemas mentales, ¿no? Se empiezan a usar esos términos, como la idea de como si fuéramos un ordenador, y algo que sale después, ¿no? Y entonces como que se produce como un procesamiento ahí de la información. Mm, Es que esto también sería meternos como ya en lenguaje más complicado, ¿no? De explicaciones. Y es que aquí pone, ¿no? Pues, ¿qué son los pensamientos? Tenemos que tener una idea y es que los seres humanos no tenemos pensamientos, pensamos. O sea, no tenemos pensamientos dentro, sino que pensamos. O sea, pensar es una acción, es una respuesta al entorno. O sea, si yo estoy pensando en X cosas es porque en este momento se han dado unas condiciones exteriores que me han generado esos pensamientos. ¿Qué pasa? Que a veces no somos capaces de identificar qué estímulo ha sido el que me ha provocado ese pensamiento. Entonces decimos, no, es que esto ha aparecido de repente, o está dentro de mí, o es algo intrusivo. Si, los pensamientos intrusivos siguen siendo respuestas a determinados estímulos. Entonces, ahí vendría la clave, es que yo no es que tenga pensamientos, yo tenga que cambiar eso. O sea, yo pienso, respondo. El pensamiento es una respuesta, como bien habéis dicho, el lenguaje encubierto. Entonces, es una respuesta a la vida que se va generando. Como una respuesta que es, pues la puedo, ¿no? Luego la puedo cuestionar, mediar, en parte incluso modificar si modifico esas condiciones. Eso lo vamos a ir viendo. Te dejo. Continúa, Cristina. Y también quería responder a una cosa que ha dicho Marcos y es que al fin, muchas veces el pensamiento no lo tomamos como una verdad absoluta, pero eh, independientemente de que sea verdad o mentira, o sea, no enredarnos en ese, pues esto que estoy pensando es verdad o a lo mejor tenemos que ver si eso nos es útil a nosotros, si ese pensamiento nos es útil o realmente nos está enredando, estamos peleando con nosotros mismos. Nosotros realmente tenemos que haber vivido una experiencia directa para aprender como esas relaciones, lo que decíamos antes de asociar el lenguaje a una imagen. Realmente tenemos dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje por reglas y el aprendizaje por contingencias. El aprendizaje por reglas es, por ejemplo, el ver un tiburón y tú sabes perfectamente, o sea, lo has aprendido, ya sea porque te lo han dicho, porque lo has visto en algún lado, que es peligroso. El primer pensamiento que se te aparece en la mente es decir, peligro, huye, muerte y la conducta es salir corriendo de ahí. Y el otro aprendizaje sería aprendizaje por contingencias, en base a experiencias. Si tú, por ejemplo, tocas la tabla, o sea, la tabla no, la plancha con la mano y te quemas, tú has aprendido porque te has quemado que eso no lo debes hacer. ¿Qué aprendizaje por reglas habéis aprendido vosotros, por ejemplo? No quiero hablar solo yo, pero Eh, mirad, os quería comentar una cosa que me ha pasado en clase y que llevaba pasando bastante tiempo, porque, bueno, yo soy profesor de FP, en concreto voy a hablar de un ejemplo de una clase de atención a personas en situación de dependencia, o sea, son personas como muy sensibles, pero con unos aprendizajes experienciales difíciles con respecto a el mundo académico.
porque es un grado medio, etcétera. Entonces tienen como muchas inseguridades académicas. Entonces se agobian muchísimo y, por ejemplo, aprenden de dos maneras a trabajar en grupo de una manera, en mi opinión, errónea. Y es que en el momento en el que un alumno, un compañero, no trabaja o no ha trabajado en ese grupo, ya esa persona queda marcada con respecto al resto de compañeros que ni siquiera han trabajado con él y ya tiene esa etiqueta. Entonces, unos compañeros han aprendido que con ese compañero no se trabaja por experiencia y el resto han aprendido que ese compañero no es bueno para trabajar con él, porque no trabaja, me lo han dicho o lo he visto. No lo he experimentado, pero lo he visto. Entonces, al final tiene el mismo efecto, ese alumno queda aislado y unos han aprendido eso a través de reglas y otros a través de contingencias. Y lo difícil que es convencerles de que esa experiencia o esa regla puede cuestionarse, me está costando muchísimo. Y es una pena porque, bueno, no quiero entrar más en detalles, pero Pero ya muy está aquí. bueno. Ujú. Mm. Al final son los dos tipos de, o sea, has puesto un ejemplo súper completo porque son los dos tipos de aprendizaje. Y muchas veces los aprendizajes están súper enraizados en nosotros. Nacho decía por el chat de no acercarse al fuego o a un acantilado, efectivamente. Y ambas, pues, bueno, lo del acantilado normalmente no, pero pueden ser tanto por reglas como por contingencia. O sea, de haber experimentado, de haberte quemado y no acercarte. De haberte tropezado, haberte pegado el susto del acantilado y no acercarte, o que te lo hayan dicho. El aprendizaje Pero por contingencia, o sea, el ejemplo que ha puesto Marco es un ejemplo como cuando es perjudicial, pero no siempre es perjudicial. Ojo, el aprendizaje por contingencia nos adelanta mucho tiempo. O sea, los seres humanos tenemos lenguaje y es una herramienta muy útil. O sea, yo no necesito caerme por un acantilado para saber que no me tengo que caer por un acantilado. Y eso es porque a mí de pequeña seguramente me habrán dicho, no te asomes que te caes, si te caes, pues a lo mejor no lo cuenta o cualquier cosa. Entonces, hay casos en los que el aprendizaje por contingencia, bueno, Marco, lo que hace un aprendizaje, tú te dedicas a hacer aprendizaje por reglas completamente, porque eres profesor, transmite una información, la adelanta a la gente realmente un trabajo, es decir, no tenéis que hacer todo el rato ensayo de error para descubrir cosas, mi trabajo es daros esas reglas, anticiparoslas y así luego tenéis como una base desde la cual partir realmente. Al final, el aprendizaje por reglas está bien. ¿Qué pasa? Que hay veces que hay reglas que ya no son tan útiles y esas son las que también a veces tenemos que cuestionar, ¿vale? No todo lo tenemos que aprender por contingencia realmente. Está bien aprender normal las señales de tráfico, todo lo aprendemos a base de reglas que nos van transmitiendo. No necesito que me pise un coche para decir, "Ah, el rojo es que no se cruza y el verde que sí, porque cuando he cruzado me lo van enseñando realmente". Ha puesto aquí Dulce, habría que diferenciar pensamiento y razonamiento entonces. No, realmente sean, o sea, pensar y razonar son de dos sinónimos, realmente. Pensamos, o sea, y razonamos, porque habría que hacer, si quieres, ponme ahora y intentamos de responder esa diferenciación que ha hecho ahí. Te dejo, Cristina, continúa. también es muy importante saber que ese aprendizaje está totalmente como condicionado por nuestro contexto. O sea, no vamos a aprender lo mismo si vivimos en sitios diferentes. Por ejemplo, un aprendizaje por reglas que yo siempre he tenido en mi casa es que antes de abrir la puerta pregunte quién es por el telefonillo, que jamás se me ocurra abrir la puerta así como si nada. Pero yo vivo en la ciudad, a lo mejor alguien que vive en un pueblo lo primero que hace es abrir la puerta en vez de preguntar quién es antes de abrir. Y son aprendizajes que tenemos súper enraizados de siempre. A mí me costaría, por ejemplo, adaptarme a comportarme de otra manera si me voy a un pueblo en el que todo el mundo se conoce a no preguntar antes de abrir, pero porque yo lo tengo aprendido desde súper chiquitita. Entonces, ¿pensáis que somos lo que pensamos? Para la redundancia. Esta en realidad le hemos respondido al principio, o sea, pero bueno, podemos mojarnos. Mojaros, mojaros. No, pero ¿qué somos? Buena, muy buena. Buena pregunta.
Pues eso es lo que vamos a ver ahora. No te lo voy a responder ahora mismo porque si no te voy a hacer spoiler, pero te voy a Somos la responder a los mismos persona que detalles. escucha. También muy buena respuesta. Somos la persona que escucha el pensamiento. Ujú. Creo que aquí hay ¿Qué una. más? ¿Qué Bueno, más? terminaríamos antes si dijéramos, ¿alguien diría que somos lo que pensamos? Que la frase pienso luego existo, ¿no? Tiene. ¿Qué diríais? Ay, Alicia, no se te oye. Creo que Sí, te se escucha. te ve hablar, pero no se te oye y estás desilenciada. Vale, no te preocupes, Alicia. Sería una parte de nosotros. Bueno, vamos a intentar resolver todas estas dudas. Creo que con la que ha hecho Marta de qué somos, vamos a responder tanto si esa parte, si sería esa parte de nosotros que es recordar que pensar es una acción. O sea, no tenemos pensamientos, sino que pensamos, ¿vale? O sea, que ahí también está como la clave de todo. Pasa si quieres. Y Entonces, no, no somos lo que pensamos, somos lo que hacemos realmente. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es como muy gráfico, que es que un asesino realmente es la persona que ha matado a alguien. Si tú piensas que hay una persona que te está poniendo de los nervios y que la mataría y que te saca de quicio, la querría estrangular y de todo, no eres un asesino. Estás teniendo un pensamiento que dice que la matarías, pero no significa que la vayas a matar. Entonces, ¿cómo puedo saber realmente si son útiles o no esos pensamientos que me enredan? O sea, mejor dicho, si son útiles o me están enredando los pensamientos. Porque al final todo esto está muy bien, ¿vale? Hay pensamientos que nos enredan, pensamientos que son útiles, pero ¿cómo puedo saber si son útiles o no? Pues realmente los pensamientos que son útiles son los que están orientados a tus valores o cuando te sirve para algo en sí mismo. Si tú te has quedado sin pan en casa o te has quedado sin determinado alimento y dices, vale, pues luego tengo que ir a comprar porque me falta jamón, me falta pan. Eso es útil en sí mismo, o sea, sirve para algo. O voy a estudiar idiomas porque es algo importante para mí, algo que elijo. Cuando te enredas con tus pensamientos es cuando te peleas con ellos. No debería pensar esto es que no es verdad, tengo que dejar de pensar en eso. Por el chat, Marta dice que pensar es una acción y somos lo que hacemos. piensa, Ya que aquí yo pongo una siempre una respuesta muy buena. O sea, que sea decir, mm, si tuvieras que tratar de definirte como si te vieras, ¿no? A través de unos prismáticos a lo lejos, ¿vale? ¿Qué verías? ¿Vale? Al final. O sea, porque ahí tú experimentas como un montón de respuestas, del pensamiento, una respuesta que emitimos hacia el ambiente, igual que cualquier emoción, realmente. Pero más acción, más con acción, es que la palabra acción se puede como interpretar. O sea, los pensamientos son una conducta, ¿vale? Si ya los pensamientos son una conducta y las acciones, vamos a tener como comportamiento hacia afuera, vamos a decir. Entonces, lo que nos acaba definiendo sería como ese comportamiento hacia afuera. Y el pensamiento es como una conducta, como exactamente, lo visible, por así decirlo, al final. Nosotros podemos tener montones de respuestas. De hecho, a lo largo del día pensamos mil cosas, lo que sea. O sea, nos vienen un montón de pensamientos. El qué somos, antes que preguntarnos qué somos, que no sé si Cristina lo contesta más adelante, bien por aquí, que creo que sí, que se mete ahí en contestar un sí, poco qué somos. Entonces, voy a dejarlo para el final y si vemos que no hemos contestado, lo contestamos. Que yo soy mucho de anticiparme y de decir el taller antes de verlo. Vale. decíamos que los pensamientos son útiles cuando están orientados a nuestros valores. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué son los valores? Son esas direcciones vitales elegidas, lo que de verdad te importa a ti en la vida, lo que da dirección y sentido a tus acciones, a lo que haces, hacia dónde quieres moverte. En definitiva, son acciones. Es muy importante que tengamos claro ese concepto de que los valores son acciones, porque no son metas que se puedan cumplir o se puedan terminar. Esa checklist que digas, vale, pues he hecho esto, pues ya lo he hecho, pues ya eso deja de ser un valor. No, los valores son acciones.
em, tampoco son cosas que los demás esperan de mí, porque para una persona sea importante, a lo mejor reciclar no significa que para mí sea importante. Tienes que ver lo que es importante para ti, lo que quieres que dirija tu vida. Y Son perdón que emociones. interrumpa. Dime, dime. Es que a mí también me cuesta mucho, vamos, estoy intentando integrar el tema de los valores porque, a ver, a mí me cuesta identificar qué es un valor guía o qué es una acción, ¿no? O sea, Mm. por ejemplo, has dicho lo de reciclar, ¿no? Reciclar termina en un momento y una vez que has reciclado ya tienes el tic de el valor del ecologismo, ¿no? Pero Pero, realmente pero, lo terminas, o sea, si es un claro, valor eso es para lo ti, que... Claro, es que pues me cuesta mucho, todavía sigo trabajando Si tú ahí. al día siguiente mezclas la basura, deja de ser ecológico. Ya sí, ya me quitan el carnet. Ah, claro. Entonces, entonces sería una meta, a lo mejor reciclar X día. Pues este día quiero reciclar, entonces sería una meta. Pero si mm, es un valor, es algo que tienes que seguir que quieres seguir haciendo porque lo has decidido así. ujú, O sea, es algo que nunca llegas a completar del todo, por así decirlo. mm, Es algo que tienes que trabajar día a día. Ahora, de todas formas, vamos a hacer un ejercicio que a lo mejor con eso se ve un poco más claro y también pongo algún ejemplo. Y esto va por ahí, por la línea de definir ese quiénes somos, ¿vale? El quiénes somos sería, como podemos decir, desde la perspectiva, sería una decisión en cada área, que ahora Cristina ha puesto como unos ejemplos de área, que este ejercicio, los que habéis conectado, muchos de los que habéis conectado lo hemos hecho en consulta. Em, y el quiénes somos sería esa decisión y esa cómo quiero ser, cómo me quiero comportar en cada una de las áreas que para mí son importantes. Entonces, mm, tenéis que entender que la conducta es una constante interacción con el medio. Entonces, según cómo cambie el medio, cambiará mi conducta. Entonces, el quién soy, cuando yo me pregunto quién soy, cuando yo hago un test de personalidad, que muchas veces nos encanta, yo estoy viendo una fotografía actual de mí. O sea, como pum, una foto. O sea, yo no estoy viendo quién soy o qué me define. Puedo ver qué me describe en ese punto, en ese momento exacto. Pero si yo repito ese test en 5 años, mi resultado puede ser muy distinto. De hecho, lo más normal es que sea distinto, porque muestra otra fotografía de ese momento, porque el quién soy es una interacción con el medio al final. ¿Qué pasa? Que como tenemos lenguaje, somos capaces, ¿no? De crear esto de lo que está hablando Cristina, de, por ejemplo, decidir en base a lo que conozco, en base al entorno que conozco, cuáles son mis valores. Vuestros valores van a ser muy distintos a si este taller lo estuviéramos dando en Japón, posiblemente, ¿vale? Porque, por lo mismo, tienen que ver con la interacción con el medio. Entonces, quién soy depende de esa interacción con el medio y de dentro de eso que conozco, como tengo lenguaje, de lo que decido hacer en ese momento. pero también los valores a lo largo de la vida van cambiando también, ¿no? Hay momentos en los que, Sí. pues, tener unos valores más orientados a tu profesión o a tus estudios, Completamente. y, pero O digamos al que punto son en el que más... estás en tu vida en ese momento. No, no creo que tengas los mismos valores a lo mejor con 15 años o 16 que con 30. Las cosas que son importantes para ti cambian. Incluso no tiene por qué pasar tantísimo tiempo. A lo mejor de un año para otro hay valores que cambian para ti y consideras importante otras cosas que antes no. Los Pero valores los entonces, considero algo pero entonces cambiante. el test de personalidad también es... O sea, igual que cambian los valores, también cambian los test de personalidad. O sea, porque bueno, viniendo del cognitivismo este de Marian Rojas Estapé, de cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida, es que, jolín, bueno. Es que iría al revés, yo creo que iría cambia tu vida, ¿no? Y cambiarás tus pensamientos. Y si tu vida cambia, cambian tus pensamientos. Dice Alia, los valores los considero algo cambiante, pero sí que es verdad que es más difícil cambiar los valores nucleares. Y ya si nos vamos a teorías, tenemos, ya, pero tenía la teoría freudiana, y ya ahí, teorías como eso. Los valores nucleares. Mira, la gente no cambia porque el contexto es estable. ¿Vale? Tú no cambias porque tu contexto es estable. ¿Tú has visto cuando tú ves una película de lo que sea, de zombies, por ejemplo, y tú dices, ¿cómo es posible que hagan estas cosas? Yo no haría eso, ¿no? Madre mía, ¿cómo se mete en esa calle? Yo no. O sea, tú no sabes lo que harías. No te has visto nunca en esa circunstancia. Si tú estuvieras en esa circunstancia,
no sabes cómo actuarías, porque tu conducta es estable dado que el contexto es estable, el entorno es predecible, es exactamente lo que voy a hacer. De hecho, tenemos muchos ejemplos que se ven. O sea, tenemos ejemplos de personas que se van, ahora que está, o sea, se van de viaje a otros países de cultura totalmente distinto y cuando viene la persona ha cambiado su forma de actuar porque se ha adaptado a eso y ha conocido nuevas formas de funcionar y le han ido funcionando en ese contexto, entonces cambia y cuando viene, ya no eres la misma. O, o yo qué sé, cómo se comportó la gente cuando vino la pandemia. No, si me pasa algo, yo qué sé, yo mejor actuaría con calma. Y quién pudo correr antes a comprar papel higiénico. O sea, no sabemos cómo vamos a actuar hasta que no nos vemos en esos contextos. Los valores nucleares cambiarían también si el contexto cambia lo suficiente. ¿Vale? Esto es como, una vez, ¿no? Lo discutía con un amigo y decía, es que yo nunca podría robar o matar o algo así. Claro, yo decía, sí, si tú hubieras nacido hace, yo qué sé, 500 años, o lo que sea, te iría a la plaza del pueblo donde, según donde hubieras nacido y verías como guillotinan a una persona y vendría y lo contaría, pues sí, hemos visto, mira, le ha cortado la cabeza y qué bien nos lo hemos pasado. Y para ti sería una normalidad, o incluso podrías tú hacerlo. O sea, porque lo que consideramos valores nucleares se construyen, se han construido en base al contexto que hemos ido viviendo. Claro, este amigo le decía, claro, tú no matarías, lógicamente, ahora en este contexto, en la vida que tienes, lógicamente, en la cultura en la que has nacido. Hace 500 años tú no sabes lo que harías. Pero bueno, estamos en este contexto y en este contexto podemos construir esos valores. Pero eso es importante, ojo también, porque los valores siempre los vamos a construir con lo que tenemos. Que eso también es algo que cuando hacemos este tipo de ejercicios siempre tendemos a veces mucho a una no irrealidad. Claro, es que a mí me gustaría pues viajar, irme a Bali, luego a Tailandia y es como, ¿pero tienes los medios para hacerlo? No, pero es lo que me gustaría. Bueno, pues, desde tu realidad, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué podrías hacer? No desde quizá una realidad, una fantasía de realidad. Ignacio dice, el contexto es clave en la construcción del pensamiento y los valores, y a la inversa, claro. Actuamos sobre el mundo que actúa sobre nosotros, pero sí, el contexto es muy importante. Vale. Pasa si quieres, Cristina. Vamos viendo. Aquí os pongo unos ejemplos para que podamos verlo a lo mejor un poco más claro, esa diferencia entre meta y valores. En el área de la relación, de las relaciones amorosas, por ejemplo, un ejemplo de meta sería tener pareja, pero un ejemplo de valores es ser cariñoso, ser sincera, estar ahí cuando esa persona te necesita. Y eso no son cosas que se puedan cumplir, son cosas que si quieres ser de esa manera, lo tienes que hacer todos los días. Ojo, no significa que en ningún momento te puedas desviar de ahí. O sea, al final los valores son como una brújula que te va guiando hacia donde tienes que ir, pero tú te puedes salir del camino perfectamente. Lo importante es que te des cuenta y que vuelvas a ese camino. Porque un día a lo mejor cojas y no seas cariñosa con tu pareja, no deja de ser un valor. Significa pues que ese día te ha salido el camino, eres consciente que te ha salido el camino y en su momento pues vuelves. Con el área del trabajo, conseguir un ascenso sería una meta, crecer profesionalmente sería un valor. Porque, un valor en eso es estar formándote a lo mejor cada año, cada día, aprender cosas nuevas, mejorar en tu trabajo a nivel como personal y profesional. Pero conseguir un ascenso es algo que puedes tener en una checklist, cumplir, has ascendido y ya está, y te quedas ahí. En cuanto a la salud, pues bajar 5 kilos sería una meta y cuidar tu cuerpo sería un valor. Que cuidar tu cuerpo puede englobar varias acciones, pues comer bien, ir al gimnasio, salir a andar, montar en bici, cualquier cosa. Y al final todo eso que estamos diciendo son acciones. No en ningún momento, pues para el trabajo, pues me gustaría disfrutar de mi trabajo. Sería estupendo, pero no sería un valor. No sé si me explico. Yo creo que sí. Bueno, si no queda claro, no lo vemos. Paula ha hecho una pregunta. Si quieres, puedes responder tú, o si no, veo. Vale. Si todo se convierte en indiferencia. Yo creo que aunque
A lo mejor hay determinadas áreas que sean indiferentes para ti. Habrá cosas importantes en el sentido de cómo tú te quieres comportar. Es decir, si una persona, por ejemplo, un día, como yo digo, una expresión de te levantas con el pie izquierdo y no quieres hacer nada, no te apetece hacer nada, no significa que no haya cosas que sean importantes para ti. A lo mejor yo me levanto un día y no quiero salir de la cama, pero sigue siendo importante para mí, pues a lo mejor hablar bien a mi madre, ser cariñosa en casa. En esos días que me cuesta más o que estoy más enojada, pues no soltar ninguna barbaridad. Eso es anedonia, sí, también se puede llamar así, sean como dos formas distintas, podemos decir, de llamarlo. Todos estos términos psicológicos simplemente a veces son una forma distinta de llamar a las mismas sensaciones. También tenemos que ver ahí quizás cómo ha llegado todo a convertirse en indiferencia, ¿no? ¿Qué camino ha ido siguiendo para convertirse en indiferencia? Para ver si podemos hacer esa inversa y volver a retomar ese contacto con las cosas que sean importantes. A veces todo se convierte en indiferencia porque poco a poco vamos dejando de hacer cosas, dejamos de recibir estímulos de la vida, entonces nos encontramos más planos, al encontrarnos más planos hacemos menos, al hacer menos sentimos menos, al sentir menos tenemos menos ganas y entonces nos metemos ahí en ese círculo, ¿no? Del que a veces decimos, ¿cómo salgo si no me importa nada? Y aquí, que a lo mejor también se explica más adelante, mm, y creo que creo que justo lo he visto en sesión, hay una frase que a mí me gusta mucho, es, mira, a veces fíngelo hasta que te lo creas. Hay veces que tenemos que empezar a hacer algo, tenemos que empezar a hacerlo aunque no nos sintamos mm, identificados con eso hasta que al final nos lo acabemos creyendo. Esto se ve muy claro en los trabajos. O sea, a mí me habrá costado la vida no creerme psicóloga y he tenido que fingirlo, ¿no? Y ir con vergüenza y decir, bueno, para adelante y me pongo en posición de creer que sé, ¿no? De alguna manera, aunque lógicamente tengo que saber, ¿no? Si todos sabemos, ¿no? Dice, tengo un título y tal, pero claro, siento la emoción no me acompaña y tienes que fingirlo. Y pasa igual, ¿no? Si fuera, yo qué sé, si trabajaras de cara al público, si lo que sea. Entonces, muchas veces para salir de esa indiferencia tenemos que empezar a hacer esas acciones, aunque no las estemos sintiendo, no nos las estemos creyendo. Y tenemos que seguir eligiendo, ver algo, captar algo. Hay algo que antes de la indiferencia, si te resultara placentero, tendríamos que ir viéndolo. Así iríamos trabajando en consulta. Otras veces a lo mejor has quedado con alguien y realmente no te apetecía. Pero lo mismo si eso es importante para ti, si es un valor para ti, esa amistad o es con quien hayas quedado, es importante para ti ir a ese sitio, va, aunque no te apetezca, porque va orientado a tus valores y va en cómo tú quieres actuar. O lo que estábamos diciendo de la salud, de cuidar mi cuerpo. Pues a lo mejor un valor para mí de cuidar mi cuerpo es ir al gimnasio. mm, Todos los días no vas a tener ganas de ir al gimnasio. Habrá veces que vayas porque sabes que es importante para ti, pero no te tiene que apetecer absolutamente todos los días ir con una ilusión porque al final eso no pasa. O sea, va a haber muchos días que no tengas ganas. No sé si se me oye ahora. Sí, ahora sí. Ay, qué bien. Vale. Bueno, es que lo he puesto por el chat, pero lo puedo decir así que más cómodo. Que iba a decir antes que a mí me sucede una cosa y es que determinadas circunstancias he tenido experiencias por contingencia, vamos a decir, neutras, o sea, que he vivido ese acontecimiento como cualquier otra persona, o que me generan ansiedad. He vivido esas circunstancias, o sea, he vivido ese efecto por circunstancias similares. Entonces estoy experimentando cómo el plantearme, ¿no? Pensar en que me voy a exponer a las mismas circunstancias o similares, a cuál de las experiencias me aferro, porque mi mente tiende a aferrarse a la que vivió algo negativo porque es lo que más me marcó y, y tal. Entonces estaba pensando en lo que decía ya ahora de creértelo, pero lo que me sucede a veces es que me planteo exponerme y sé que es la solución, que hay que exponerse poco a poco y tal, pero también me da mucho miedo como vivir otra vez algo negativo y reforzar ese patrón. No sé si me he explicado. Sí, creo que sí. Que al final es muy difícil desenraizar esos aprendizajes que tenemos tan y que se mezclan al final con las emociones. Pero Sí. creo que... Bueno, perdón, Di, que di, no. di. No, yo ahí diría
que a veces la regla que está sería el qué estoy pensando, o sea, qué interpretación le estoy dando de lo que estoy sintiendo. Vale, ahí habría, por ejemplo, a veces vivo las cosas y me resultan indiferentes o agradables de alguna manera, y a veces las vivo y me causa malestar. ¿Qué regla tengo acerca del malestar? Es decir, ¿qué me cuento acerca del malestar? El malestar es algo que yo me estoy permitiendo sentir. La idea que tengo acerca del malestar es que es algo que puede estar en mi vida. La idea que tengo, la regla que tengo acerca del malestar es que es algo que tengo que eliminar por completo. La regla, o sea, ¿qué regla tengo acerca del malestar? El malestar es incómodo, ¿vale? Y es una tendencia, por así decirlo, natural, quitarnos, ¿no? Lo incómodo. Pero luego también hay parte de aprendizaje, de decir, no te tienes que sentir mal, te tendrías que sentir de esta manera, esta es una experiencia que tendrías que disfrutar, si no la estás disfrutando quizá no es para ti. Luego también ahí puede haber una serie de reglas. Entonces, aquí me preguntaría esa parte. Cuando experimento malestar, ¿qué me cuento acerca del malestar? Porque también habrá situaciones que es que no controlamos, tenéis que pensar que no vivimos en un laboratorio, ¿vale? Entonces, determinadas experiencias, aunque sean similares, pueden provocar sensaciones distintas porque no controlamos todas las variables, no me aíslo y entonces aquí modifico esta variable y aquí modifico esta. No, la vida incluye un montón de cosas. Entonces, me puede llevar a experimentar sensaciones distintas, aunque yo considere que la situación es similar, pero posiblemente hay algo ahí, una diferencia que yo no sea capaz de captar, seguramente. Pero va a ser, ¿vale? Cuando experimente el malestar, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué me estoy contando acerca de este malestar? ¿Qué regla hay aquí? Porque quizá el problema es la regla que hay aquí acerca de qué pasa cuando yo experimento malestar. Dejo seguir. Con el cual os va a tocar trabajar un poquito, que es que vamos a hacer una práctica sobre esto que estamos hablando de los valores, de describir ese tipo de persona que realmente quieres ser. Aquí he puesto algunas áreas, pero no tienen por qué ser todas importantes para ti, o no tienes por qué reinar todas. A lo mejor en espiritualidad no quieres poner nada porque para ti eso no es importante, ¿vale? No pasa absolutamente nada, está bien. Entonces, pues esa no se pondría nada. Para que se vea mejor, he puesto esto aquí, aunque no sé si se ve del todo bien, creo que sí. Sí, se ve bien. Además, este trabajo muchas veces lo hemos hecho en consulta. Algunos lo tendrá ya muy conocido, Más como con práctica. Es un poco trampa también. pero siempre es bueno recordarlo. Bueno, explica el ejercicio si quieres para quien no lo conozca. Vale, pues para que no lo conozca, pues he puesto una serie de áreas, como las áreas así más comunes, y hay que poner esas acciones o direcciones vitales elegidas. Es decir, hay que escribir acciones que sean importantes para ti en ese área, que te digan el tipo de persona que quieres ser. Por ejemplo, como hemos visto antes, en el área de la pareja, pues yo quiero ser una pareja cariñosa, que esté ahí y así con cualquier área. No sé si tenéis alguna duda, porque lo mismo no me he explicado muy bien. Por ejemplo, algo que me cuesta a mí, Perdón. ser divertido es una acción o es un valor. Porque claro, contar chistes sí que entiendo que sería una acción, pero lo de ser divertido o ser cariñoso, pues hay como que es algo como muy grande y hay que cortarlo, ¿no? Un poco, pues yo qué sé, ser más táctil, ¿no? Con la persona que quieres o darle más besos o no sé cómo decirlo. Te Hay digo, veces que me... podría ser sí, podría ser un valor y ese valor luego de distribuirlo en acciones más pequeñas. A veces no hace falta ser tan específico. Quiero decir, los valores pueden ser algo general del cual se componga de, a veces como para luego ir ejecutándolo de esas acciones pequeñas. Ambos serían como parte del concepto de valores. Lo que pasa es que para nosotros explicarlo siempre decimos como valor y las acciones que me acercan a ese valor, ¿no? Ser cariñoso lo que es que muchas veces también tendemos a las personas a ser muy abstractas, ¿no? Yo quiero ser cariñosa, ¿no? Y como que incluye para ti el cariño. Especifica, porque cuanto más especifiques, más capaz eres de hacer esas acciones. Si te quedas en Claro. ser cariñoso, pues muy difícil. Ahora, puedes Mm, dar besos, dar abrazos, escuchar a mi madre, mi pareja, mi tía o mi hijo cuando me hable. Vale, entonces mm. hago esas acciones más específicas. Aquí ahora mismo vosotros podríais escribirlo a rasgos generales o pensarlo a rasgos generales y ya luego, cuando termine el taller,
O sea, pensarlo como más, decir, venga, vale, ¿cómo, si he puesto una acción muy general como ser divertido, qué acciones específicas me acercarían a esto? Pues como ha dicho, pues contar chistes o yo qué sé, contar anécdotas de mi vida o reírme más cuando alguien cuente algo o lo que sea. Por ejemplo, que cuando tú te planteas cosas que tú te gustaría hacer con una persona y luego realmente dices, joder, si es que no me sale, ¿no? Esta persona, una amistad con la que dices, bueno, voy a quedar más, y voy a hacer esto, y voy a hacer este plan, y voy a no sé cuánto. Y dices, joder, lo hago como obligado. Y, y claro, hay veces que estás haciendo las cosas simplemente porque es lo que se espera de ti, no porque, o por las expectativas de los demás. Y dices, bueno, pero mi valor de la amistad es cuidar, ¿no? Y a lo mejor estás cuidando de una amistad o de una pareja en la que a lo mejor no te está llenando. Y luego ya hablarás de reforzadores, ya, pero no lo haces porque no te está reforzando, ¿no? Esta persona. Y tú estás continuamente haciendo una acción que no te está reforzando, ¿no? Y por eso te sientes que no, que a lo mejor no estás haciendo algo como entre comillas obligado por las expectativas que tienen de ti, ¿no? Es importante que los valores sean algo que tú quieres, no algo que los otros esperan de ti. Es decir, no sé, mi madre puede esperar que cada vez que salga de mi habitación le sonría y eso no significa que sea un valor para mí, le sonreírle cada vez que salgo de la habitación. Entonces tiene que ser algo que sea importante para ti. Y que hay veces que hacemos las cosas, se podría decir obligados, pero porque es importante para ti porque tú lo has elegido. El ejemplo que comentaba antes de quedar con alguien, lo mismo no te apetece nada en absoluto salir porque lo mismo está lloviendo, o no te apetece salir porque no te apetece salir, te apetece estar en casa, pero has quedado con un amigo y para ti es importante ir y lo haces como a regañadientes y obligado y a lo mejor con un montón de pensamientos que te enredas con ellos incluso, pero estás yendo porque es importante para ti, porque es un valor para ti. Y a veces simplemente hay que elegir. Ojo, elegir sin tratar de pensar si la decisión es correcta al 100% de alguna forma, si me voy a equivocar o no, no, sino elegir, o sea, implica renunciar y a veces tenemos que asumir el riesgo de renunciar. Cuando cogemos un camino o dejamos otro. Entonces, en el caso quizá de Marco, pues hay veces en el que tendrás que elegir qué amistades sí, qué amistades no, quizá, ¿no? Sí, y sabiendo que o renuncia o trabaja en ello. O sea, no te puedes quizá tener las dos, quizá no puedes tener las dos opciones a la vez, realmente. ¿Sabes? También los valores se eligen y cuando elijo una cosa, quito la otra, de alguna forma. Y yo sé que a veces queremos leer cuál es lo correcto, cuál es lo que sí o sí tendría que hacer para que no equivocarme. Hay que elegir. Además es que no sabes si te vas a equivocar, porque hasta que no sepas lo que pasa, y eso no lo puedes saber si no lo haces. Entonces, al final es como una pescadilla que se muerde la cola. Tal cual. Hay Marta preguntas. decía por el chat, eh, quizás tú quieres ser atento con tu amistad, pero si no es recíproco, también puedes tener un valor de respeto hacia ti mismo y valorar ahí. Efectivamente, lo que estaba diciendo Jessica, al final son decisiones, tú decides. Lo mismo esa persona, o sea, para ti un valor en la amistad es cuidarlo, estar ahí, pero igual te ha pasado algo o la otra persona reacciona pasando de ti y dice, bueno, la amistad es importante para mí, pero es que a lo mejor yo no quiero estar para esa persona. Entonces también es una decisión. Paula, de hecho, aquí arriba creo que ha preguntado algo también de Lo la he amistad. visto. Es que a pesar del daño que me puede hacer la presencia de esa persona, soy incapaz de soltarla y echarla de mi vida. Aquí tendríamos que ver por qué. Siento que el hecho de que se vaya a mi vida es igual a una pérdida familiar. Esas reglas que tenemos acerca, seguramente, estoy usando señalas como si pudiera, esas reglas que tenemos acerca de, ¿no? Esas ideas quizás, ¿no? Si esto a alguien de mi vida es una pérdida, ¿cómo puedo gestionarlo? Aquí estaría más en el taller siguiente que vamos a hacer sobre emociones y tolerancia al malestar, ¿vale? Es que estos son temas a veces muy complejos que no se pueden responder con una sola, o sea, no hay una sola respuesta. Pero lo que hay ahí es una decisión y una sensación. Ante la sensación de malestar, pues posiblemente pospones la decisión. ¿Por qué? ¿Por qué se te genera el malestar? Pues por esos aprendizajes que tienes, ¿no? De cómo quizás tengas que gestionar las relaciones amorosas, las relaciones familiares o las relaciones de amistad, de alguna manera. Entonces, se genera malestar. Ahí tendrías que, por ejemplo, este ejercicio sería muy útil. Estaríamos en pareja o en relaciones sociales
qué tipo de persona quieres ser, cómo te quieres comportar con esas relaciones. Y después veríamos, tendremos que trabajar la forma en la que tú puedas seguir ese camino, que incluiría cómo manejo los pensamientos y cómo manejo las sensaciones que me genera esa decisión, ese soltar. Soltar no es cómodo, o sea, es como decir no. ¿Por qué no puedo decir no? Puedes decir no, lo que pasa es que decir no te genera incomodidad. Y ante la incomodidad cedes y dices que sí. Entonces, para decir que no, tenemos que aprender también a pasarlo mal. Entonces, en este caso sería también, ¿cómo puedo gestionarlo? Sería en plan, ¿cómo podemos aprender a pasarlo mal mientras que tomamos esa decisión? El punto uno, el ejercicio que ha preparado Cristina, elegir cómo queremos funcionar en esa área. El punto dos, creo que también en relación a los pensamientos lo seguimos tratando aquí en el taller. Hay dos mensajes más. Vamos a verlo. Vale, dice, un ejemplo personal es que un amigo y yo nos distanciamos y yo quise retomar la amistad, fui directa a las cosas, lo intenté, pero otra persona no mostraba el mismo interés. Y vi que no se pueden forzar ciertas cosas. Claro, ya estáis ahí. De nuevo, vos tomamos una decisión. Actuar por la decisión que se alinee con tus valores, aunque en el momento no sea lo que más nos apetezca, tal cual. Nacho lo ha descrito perfectamente. Vale, Vale, pues os voy a dejar 5 minutillos para hacer este ejercicio y ahora lo comentamos así, como somos varias personas, pues os haré unas preguntas para ver cómo lo habéis hecho. Voy a hacerlo yo también.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Podéis poner por el chat si os cuesta o si habéis escrito alguna cosilla. Sí, sí, yo no tengo muy claro el tema de la espiritualidad. Si me podéis dar algún consejo. La Vale. O es que no espiritualidad soy muy espiritual, no sé. puede ser que no sea importante para ti. Se puede referir tanto a tipo de religión, por ejemplo, si eres religioso, pues acciones que te lleven a ello. Puede interpretarse como más una parte más meditativa, conexión con la naturaleza, con más conexión con uno mismo. Algo más que quizá no pondría en ningún meditación, ¿vale? Sí, podría encajar ahí en esa área. Algo que más abstracto que quizá no encajaría en ninguna área, aunque no sé, a lo mejor también podría estar en salud de alguna manera, pero Sí, justo. Es que también lo había puesto en salud, bienestar. es que las áreas tenés que entender que aquí las separamos para trabajarlas, pero no son tan separadas. Muchas veces relaciones sociales y ocio se fusionan, porque el ocio tiene que ver con las relaciones sociales. A otras personas no, porque el ocio tiene que ver con el deporte y entonces el ocio se le fusiona con la salud. O sea, las separamos, pero lógicamente la vida no es tan separada. Entonces, algunas podemos, incluso pueden compartir, ¿no? Pues esto lo pongo en espiritualidad, pero también estaría incluido dentro de salud. Pues no pasa nada, compartimos. Yo he visto que algo que era un pilar para mí ya me es más indiferente y que no encuentro muchas acciones que quiera o vea siquiera para hacer. Puede ser que este momento te resulte indiferente. Para trazar los valores también, aquí, mira que yo siempre hablo mucho de estar en el presente, pero para hacer este ejercicio sí podemos irnos un poco hacia el futuro y sí podemos decir qué nos gustaría ver, ¿no? De cara en un futuro. Si yo mirara unos años hacia adelante, ¿no? Si estuviera unos años hacia adelante y mirara hacia atrás, ¿qué me gustaría ver de mí? ¿Qué me gustaría ver qué he hecho en cada una de esas áreas? Porque ahí quizá, ahora para ti, porque pues como ha dicho Alia, debido a una emoción, pues no sé qué hacer, pero si quizá mirar hacia atrás, lo veo más en el futuro. Bueno, puede ser, pero al final quizás mira y dices, bueno, aunque vea que esto, yo qué sé, que este área está así, ¿no? Pero me gustaría que se fuera construyendo de esta manera, ¿no? En un futuro poder contar esto de este área. Es que yo creo que ahora también con las preguntas que tendrá Cristina preparadas sobre los valores, sobre lo que habéis escrito, lo vamos a ir centrando. Pasa si quieres y lo vemos. Y que también no tiene que ser cosas que estén pasando actualmente, pueden ser cosas que quieras, lo que ha dicho Jessica, de verte a lo mejor en un tiempo y decir, pues, ¿cómo me gustaría haber actuado con mi pareja o con mis amigos o con mi familia? ¿Cómo me gustaría haber sido? Entonces, escribir eso no significa que eso lo estés haciendo ahora. A lo mejor para ti es importante con la familia verlos más o poner límites y ahora mismo no los estás poniendo, por ejemplo. ¿Quién de vosotros ha puesto disfrutar? Disfrutar más, sentirme feliz, divertirme, por ejemplo, no sería una acción. A lo mejor una acción puede ser, no sé a qué área te refieres, pero a lo mejor pues ir con mis amigas y pues hablar más o reír más. Eso sería una acción, pero divertirte realmente no depende de ti. No es una acción como tal, es más como una emoción. Es un resultado. Mm. Ujú. ¿Quién ¿Alguien más más ha ha puesto puesto? emociones? ¿Quién más ha puesto emociones? Hay puesto emociones, hay puesto más acciones. De hecho, es que arriba me doy cuenta que pone, no son emociones ni pensamientos, son acciones. También si alguien quiere compartir lo que ha puesto en algún área, también se puede. ¿Se me escucha? Sí, es que Sí, antes he querido abrirlo, pero no se me ha abierto. Sobre lo de disfrutar, o sea, que disfrutar sería una acción, ¿no? O, es que no lo he escuchado bien. Disfrutar sería como un resultado, una emoción, pero no es algo que dependa de ti ni que tú puedas hacer como tal. O sea, tú puedes ir a un sitio y que te gustaría disfrutar, pero ¿qué puedes hacer ahí? Ya,
O sea que tiene Me que ser más explico. completo. Vale, es que yo he puesto disfrutar, bueno, disfrutar sin presiones, pero refiriéndome a que simplemente quitarme la presión y no estar como pendiente del qué dirán. Y eso es una acción que tengo que hacer yo, el no estar pendiente de lo que dirán para poder disfrutar. No sé si me explico. Ujú. Pon en positivo esa acción. ¿Qué tendrías que hacer? O sea, hablar, estar más presente en la conversación que tienen. En vez de poner en lo que no tendrías que hacer, ponla en lo que sí. Es más fácil, o sea, Ujú. hacer algo. Sí, entiendo. Porque el pensamiento tampoco lo controlas. Por ejemplo, tú hablas de no estar Claro, pendiente de, o sea, que sería como que no se me generen los pensamientos de qué estará pensando esta persona, qué estará pasando. Y eso ahí no vamos a meter ahora. Controlamos, o sea, directamente podemos hacer que eso desaparezca. justo por eso lo que preguntaba antes, que quería abrir el micro y no, no he podido, pero es una pregunta que me he hecho algunas veces, también hablándolo con mi psicóloga y tal, que hay pensamientos que, como habéis dicho, se pueden clasificar como útiles o no, pero por ejemplo hay pensamientos que te vienen y luego está lo que yo pienso que es el razonamiento de, bueno, una cosa es que de repente me viene un pensamiento intrusivo de están pensando esto de mí o cualquier cosa, y otra cosa es el razonamiento que yo hago luego con ese pensamiento de decir, vale, no voy a hacer caso, tal, voy a hacer lo que tengo que hacer. No sé si me explico. Como para mí es un poco diferente esos dos tipos de pensamientos, porque uno es estructurado y el otro es como, pues bueno, lo que dices que se generan y no los podemos controlar. Entiendo. Ambos serían algo que se genera realmente. La idea de hacer este tipo, este ejercicio, por ejemplo, es que tendrías, en base a si es útil o no, dirías cuál de los dos me acerca más a esos valores. Este, vale, pues entonces sigo este pensamiento, cojo este pensamiento, utilizo este pensamiento, por así decirlo. A veces los pensamientos estructurados, razonados, no siempre son buenos también, ¿vale? Porque nos meten en un bucle de Ya. sobrepensamiento. Entonces, es Nos que, frenan al final Claro, yo también. me refería a pensamiento estructurado útil, pero sí entiendo que se puede estructurar y ser completamente inútil. sí, claro, exactamente. O sea, al final todos los pensamientos son respuestas, o sea, serán respuestas que emitimos. eh, y que te hace este tipo de ejercicios para decir, vale, ¿cuál de ellas cojo, no? El pensamiento como una caja de herramientas, por así decirlo. ¿Un martillo es útil en una caja de herramientas? Sí. ¿Un martillo es siempre útil? No. Si lo que tengo es un tornillo y no una púa, pues ahí el martillo no me es útil. ¿Significa eso que el martillo nunca va a ser útil? No. Pensamiento, un destornillador es más útil. O sea, el pensamiento estructurado a lo mejor puede ser más útil que el otro. Depende. Depende en qué contexto se esté utilizando. Ya. Es verlo Mm. así. Es decir, qué pensamiento, o sea, qué herramienta aquí me acercaría más hacia esos valores, por ejemplo, esa vida que quiero llevar, los valores son como esa vida que quiero vivir. Sí, entiendo. Ahora Gracias. veremos qué hacer con los que ¿no? No, qué hacemos con los que no, con el que no es útil. A ver, Marta dice divertirme. Divertirme lo puse como valor y luego ya lo puse como acción para hacer un plan nuevo al mes. Vale. Si es como, si te refieres con divertirme al conjunto de acciones que incluye, podemos verlo así. Sí, divertirme como la sensación de que ese plan me sea divertido. Por ejemplo, yo puedo poner divertirme, ¿no? Y lo puedo interpretar como, yo qué sé, y a la bolera, ¿no? Y echar un rato. ¿Puedo ir a la bolera? Sí. ¿Me aseguro ir a la bolera a divertirme? No. Lo mismo ese día voy, está lleno de gente y lo que vea es que me agobio. Vale, pero aún así a lo mejor para mí ese plan, pues un plan que yo quiero que de vez en cuando esté en mi vida porque sé que es probable que si voy pues me despejo y me pueda acercar más a divertirme. A Ali lo ha puesto genial. Ignacio dice, en salud ir al gym diariamente y comer sano, en social asistir día a día en las cosas pequeñas, sí, perfecto. En familia asistir a revisiones médicas a los miembros que lo necesiten, sí, son acciones, perfecto. Creo que lo habéis hecho bastante bien. Aquí ya hay gente que se nota que tiene práctica. Vale, entonces ahora os pregunto, ¿podemos controlar los pensamientos? ¿Qué pensáis? Que no se pueden. A ver, no quiero ser repetitivo, pero sí, yo pienso que no se pueden controlar.
pero eso que muchas veces pues puedes razonar y bueno, lo que dices tú de que puedes controlar pues lo que haces luego y cómo, qué decisiones tomas, pero bueno, en general que no. Entonces lo que controla es la conducta, no el pensamiento. O sea, tú puedes controlar que un pensamiento aparezca, por ejemplo. No, eso no, creo que no. Jessica está silenciada. Oh, sí, no me acuerdo. Dice que Paula ha puesto esto, eso, el hecho de que aparezcan no se puede controlar si podemos reencaminarlo. Podemos ver ahí, ¿no? O sea, como hemos dicho que pensar es una acción, sí podemos, ¿no? Pensar como acción, realmente. Puedo decidir pensar en algo, pero si intento pensar en nada, también acabo pensando en algo. Totalmente. Una parte de mí sí, pero hay otros que lo que tenemos, hay otros que lo que tenemos que controlar es cómo nos afectan y cómo actuamos en base a ellos. Cómo nos afectan no siempre lo podemos elegir, ojo, ¿eh? Puedo intentar controlar cómo actúo cuando tengo esos pensamientos. Sí, exactamente. Yo el pensamiento lo asemejo mucho con la respiración. O sea, tú puedes controlar la respiración, sí, ¿no? O sea, yo ahora podría decir, tomamos respiraciones profundas. Y todo haríamos así, tomaríamos respiraciones profundas. Ahora mantenemos la respiración 10 segundos y luego la soltamos. Y todos podremos hacer ese ejercicio. Ahora, cuando pasa un tiempo, vosotros sois conscientes o sea, le decía al cuerpo que respire o vuestro cuerpo respira. Vuestro cuerpo respira. Vuestro cuerpo hace la digestión, vuestro cuerpo filtra la orina, o sea, vuestro cuerpo hace un montón de funciones que son automáticas. La respiración es muy buen símil porque yo puedo controlar la respiración, sí, puedo controlar siempre la respiración, no. Y somos la respiración, no, pero respiramos, exactamente. Entonces, iría por ahí. O sea, podemos, ¿no? En cierta manera, yo puedo utilizar, igual que puedo utilizar la respiración, puedo utilizar, ¿no? El pensamiento, y puedo utilizar la respiración para intentar calmarme de alguna manera. Puede funcionar o no. Puedo utilizar la respiración para, yo qué sé, tomar una bocanada de aire más grande, pero no puedo controlar la respiración. Pues puedo utilizar el pensamiento, porque yo puedo coger y decir, ahora cuando termine el taller voy a cenar, ¿y qué voy a cenar? Y si voy a cenar esto, tendría que haberlo sacado del congelador. Y yo estoy utilizando el pensamiento, pero yo no puedo controlar el pensamiento. Mi psicóloga me dijo que cuando me vinieran ciertos pensamientos intrusivos, coja mi kit de emergencia. Este objetos que me mantengan distraída en sensaciones, como por ejemplo coger un hielo. De esta forma me concentro en el frío en lugar de hacerme daño a mí. Una estrategia de orientar la atención a otra parte distinta. De cambiar el foco. Ver el foco. Vale. Todas las conductas que hagáis tenemos que verlas siempre en función de, o sea, según la función que cumpla para vosotros. En este caso, según la función que cumpla dentro del proceso, dentro del tratamiento que estás llevando. Hoy ha salido también eso en sesión, ¿no? Como, ¿esto es bueno o es malo? Y es como, depende de qué función cumple para ti. Pero es una forma de cambiar, o sea, sería una estrategia con forma de cambiar el foco. Bueno, yo creo que ya no han contestado la pregunta, pero de todas formas vamos a hacer los ejercicios. Es que hay personas muy inteligentes aquí. La primera prueba sería que no pienses en un oso verde. Más en concreto, que no pienses en este oso verde que parece que está hasta posando para la imagen. No pienses en un oso verde, no pienses en un oso verde. Al final, inevitablemente vas a pensar en el oso verde. O sea, en la misma regla de decir no pienses en un oso verde, ya estás metiendo eso en lo que no quieres pensar. Ujú. Hay una frase muy poética, ¿no? De las rupturas que decía, pensar en no pensarte ya es pensarte. Y a mí me gusta mucho porque es verdad, ¿no? Tratar de olvidar a mi ex es pensar más en mi ex. Y eso muchas veces pasa, ¿no? Cuando lo vemos mucho en consulta, quiero olvidar esto, quiero olvidar esto. Y como estoy pendiente que quiero olvidar esto, o sea, quiero olvidar esto, o sea, ya incluye pensar en eso mismo. Cuanto más tratamos de controlar el pensamiento, al final muchas veces más presente lo tenemos. Podríamos decir, bueno, sí, pero yo puedo dejar de pensar en eso. Bueno, a lo mejor puedes dejar de pensar en eso un determinado tiempo, pero al final es que en la misma regla que te estás diciendo está en lo que no quieres pensar, entonces inevitablemente se te va a venir a la cabeza en mayor o en menor medida. Otra de las pruebas sería que si controlas el pensamiento, ahora mismo olvides cómo se llama tu madre. Ahora mismo que lo olvides y no te acuerdes de ello. Realmente se puede hacer, se puede olvidar así.
como dándole un botón el nombre de tu madre. No, ¿verdad? Sería difícil, por no decir imposible. Entonces, al final, el querer controlar los pensamientos en la Yo, vida es como... o es que se corta mucho, o a lo mejor es mi conexión, pero es que no se ha oído lo último. Lo escucho bien, No sé si le pasa al resto. pero bueno, podemos repetirlo. Cristina ha dicho si podéis olvidar el nombre de vuestra madre. Joder, qué bueno. Sí, Al final he dicho, es imposible. difícil, pero es que realmente no es que sea difícil, es que es imposible. O sea, no puedes olvidarte del nombre de tu madre. Hoy, en relación al ejemplo que he puesto con los conflictos estos en el aula y tal, pues les he puesto un vídeo de YouTube random con alguna técnica de difusión. Y entonces el del vídeo decía lo que se resiste persiste. O sea, es como, ostras, esto que se me está resistiendo, pues cada vez lo voy pensando más, ¿no? Y de ahí la fusión cognitiva muchas veces, y cuanto más quiero deshacerme de un pensamiento, de una emoción, pues cada vez cobra más peso, ¿no? Claro, tú piensas que un ejemplo también que yo pongo mucho es decir, mm, o sea, la ropa que llevamos puesta. Si yo os digo ahora mismo, ¿sois capaces de percibir la ropa que lleváis puesta? Posiblemente me diréis que sí. A ver, hayáis llevado la atención a eso y si lleváis un jersey o una bata porque estéis en casa o lo que sea, seáis capaces de notarlo. Ahora, hasta hace 20 segundos que yo he dicho eso, ¿eres capaces de notar la ropa que lleváis puesta o era algo que simplemente estaba ahí y no era un estímulo el cual estaba llamando vuestra atención? Posiblemente un estímulo que estaba ahí y ya está. Pues esto es lo que pasa con las emociones. Ahora imagina que yo digo, no notes la ropa, no notes. Trata de no sentir esa sensación. Posiblemente digas, ¿cómo hago eso, no? Y la notes cada vez más. Como en una situación muy incómoda, bueno, pues dentro de lo que cabe no te causará ningún problema y en el momento en el que te pongas a hacer otra cosa, pues ya está. Claro, si yo lo que quiero es no sentir una emoción, sería como decir, no sienta la ropa. ¿Qué voy a hacer? A ver si la siento. En el momento en el que yo haga a ver si la siento, ya estoy buscándola. Y al buscarla es posible, ¿no? Por todo el rato estamos sintiendo cosas. Y si estoy sintiendo esa emoción porque quizás estoy viviendo un contexto, una circunstancia que me despierte mucho esa emoción, pues posiblemente en cuanto mire diga, aquí está, es que no se ha ido, ¿sabes? Sigue aquí estando el malestar. Pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el ejercicio del hielo, o sea, muchas veces nosotros usamos en consulta, en vez del hielo, la vida, ¿no? Pues céntrate en la vida, observa lo que estás viendo, lo que estás escuchando. No te centres tanto en justo esa sensación. Si dejas de observar la ropa, va a dejar de percibir la ropa al final. Simplemente estará ahí. Y ahora, o sea, y lo mismo que habéis dicho lo mismo que ha dicho Marco, el ejemplo es que ha puesto aquí Cristina. El querer controlar los pensamientos es como querer controlarlos pasando el polígrafo. Imagínate que te ponen a pasarte el polígrafo, te ponen un montón de electrodos, un montón de cosas, en la cabeza también, y te dicen que ese instrumental que te han puesto va a medirte absolutamente todo lo que pienses y sientas. Cada vez que pienses algo, va a aparecer como como si fuera un electrodo que te va apareciendo así si vas pensando o no. Y acto seguido te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, en el momento en el que pienses en algo, estás muerto, te disparo. O sea, lo primero que a mí por lo menos me pasaría sería nada más ver la pistola y estaría pensando. O sea, de por sí ya estaría pensando cuando me pongan las cosas diciendo, ¿cómo me dirá esto? ¿Qué será esto? ¿Para qué servirá? Pero ya en cuanto te ponen la pistola en la cabeza, o sea, es, es inevitable. Entonces, ¿para qué queremos controlar los pensamientos? Por ejemplo, para que porque me hace sentir mal, porque no debería de pensar en eso, para enfocarme y no distraerme, para apagar mi cabeza. ¿Para qué cosas querríais vosotros controlar los pensamientos, por ejemplo? Yo En mi quería ca- comentar, Sí. uy, perdón, Dale, Alicia. que a mí, por ejemplo, una cosa que me resulta compleja de lo que estábamos hablando de controlar tus pensamientos
es sobre todo cuando se da una situación en la que es muy difícil estimularte de otra manera. A mí personalmente me pasa sobre todo como por la noche o a la hora de dormir. Entonces a lo mejor duermo en casa de alguien o no sé, como que no te puedes levantar o no puedes encender la luz o cosas así. Entonces al final se convierte en un ejercicio contigo misma, decir, bueno, Alicia, es que yo qué sé, no deberías sentirte así o relájate o duérmete ya. No sé, como que cuesta mucho cuando no tienes tanto estímulo, pues si es por la noche o algo así. Justo Ujú. iba a decir eso, Alicia, así que estamos en el mismo equipo. Al final todo eso que estás diciendo y lo que le estaban diciendo también por el chat, para que no molesten, para dejar de preocuparme. Al final todo eso es para una conducta. Y lo que estaba diciendo Alicia también, que ahora después vamos a hacer un ejercicio. Os voy a decir una serie de estrategias que a lo mejor podéis usar, que puede ser que os vengan bien. No quiero hacer spoiler y decirlo antes, así que ahora os lo diré. Pero básicamente todas esas cosas que estamos diciendo al final es para cambiar nuestra conducta. El que no me moleste, el que no me preocupe, el que no debería pensar esto, es para cambiar la conducta. Con eso queremos que nuestra conducta cambie. Pero el problema no es lo que pensamos, sino cómo nos relacionamos con lo que pensamos. O sea, si realmente ese pensamiento está dirigiendo lo que yo hago. Porque tú puedes tener un pensamiento y tenerlo ahí y actuar en base a lo que estábamos viendo antes, en base a los valores. Dormir suele ser complejo, porque es como ser espontáneo. Esto es como cuando dices, quiero ser espontáneo. ¿Se puede ser espontáneo pensando en ser espontáneo? No tiene sentido, ¿no? Porque ser espontáneo justo como, sería como dejarse llevar. Y dormir sería como ese dejarse llevar. Entonces ahí sí que podemos usar otra estrategia. Ahora más adelante creo que vienen algunas. Que sería básicamente como ese foco, donde pongo la atención, donde estoy poniendo el foco de atención. Claro, si yo el foco de la atención lo estoy poniendo en querer quedarme durmiendo, como querer ser espontáneo. Querer ser espontáneo pensando en ser espontáneo. No voy a ser espontánea nunca. Entonces, es como, de hecho, había un meme bueno que decía, ¿te has pensado que cuando duermes, primero finges que duermes hasta que te duermes? Y te haces el dormido a ti mismo. Como intentas engañar, primero te haces el dormido hasta que te duermes. Y es verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, cómo aprendo a dejar estar esos pensamientos mientras focalizo quizá la atención en algo distinto. Pero claro, esto incluye ahí que luego nos cuesta el dejar estar el pensamiento y no en pelearme con él y aprender a dejar que esté ahí como algo que me acompañe y de fondo. Así es como reaccionan los pensamientos. No sé si se pregunta directamente a cómo reacciona, o sea, no sé si se pregunta, me está preguntando cómo reacciona, vale, cómo reaccionan los pensamientos. Pues haciendo la acción que más te interese realmente, que más porque más te aproxime a aquello que has rellenado en el otro ejercicio, ¿vale? Para que no me molesten, claro. Pero esto es como cuando intentas que no te molesten, ¿qué pasa? Cuando intentas que no te fijarte en la ropa, más te fijas en la ropa. Cuando intentas que un pensamiento más no te moleste, más te acaba molestando, realmente. Hay como dos formas de afrontar, ¿no? O la lucha contra ese pensamiento o la aceptación, aprender estrategia de aceptación de dejar el pensamiento estar ahí. ¿Existen realmente los pensamientos negativos? No. Negativo o positivo es un término que al final que creamos de alguna manera. O solo, o solo son pensamientos, solo serían pensamientos y nosotros los clasificaríamos. ¿Cómo existen las emociones positivas y negativas? Existen pensamientos, lo que hemos dicho. Un martillo es útil, sí. O sea, imagínate que tú piensas, si es que el ejemplo es claro, o sea, los pensamientos son útiles según el contexto. ¿Es útil lavarse las manos cada 5 minutos? No. ¿Fue útil en el 2020? Muchísimo. O sea, vamos. O sea, y la gente que le hubieran dicho, mami, es que te pasas con la limpieza. En ese momento, pues, esas conductas cobraron un sentido, ya no eran un problema. Desinfectar la compra con lejía, son cosas que a día de hoy dejan de ser útiles. Sí, lo fueron, porque una conducta es útil según el contexto. Entonces, oye, un pensamiento también, tengo que desinfectar la compra, tengo que hacer no sé cuántas. Ese pensamiento fue útil en el 2020, el que más es útil ahora.
No. O sea, ¿es positivo o negativo ahora? O sea, según el contexto. A ver, dice, me refería a que es cómo reaccionamos a los pensamientos. Si los vemos fluir, si nos enganchamos, si los evitamos. Sí, sí, claro, tal cual. Eso vamos a hacer con los pensamientos. Eso es lo que vamos a hacer con los pensamientos. Creo que ahora en los ejercicios que ha puesto Cristina, si no me equivoco, lo explica, ¿verdad? Sí. Es que ves como es que no podemos evitar hacer un spoiler constante. Se adelantan a lo que viene. Entonces ahora yo me gustaría preguntaros si tenemos que cambiar el pensamiento para cambiar la conducta. Aunque lo hemos estado diciendo todo el rato, pero a ver si se os ha quedado. Vale, Marta dice que no, Nacho también, Dulce también. ¡Ay, qué bien! Efectivamente, el pensamiento no controla la conducta. No hace falta cambiar el pensamiento para realizar una conducta. Alia dice, no, con la conducta podemos cambiar el pensamiento, pero son independientes, efectivamente. Ujú. Entonces ahora me gustaría que hiciéramos un ejercicio, aunque me habéis respondido que no, porque sois todos sumamente listos, lo vamos a comprobar. Vamos a ser científicos y vamos a comprobarlo. Quiero que os digáis a vosotros, o sea, que lo digáis en voz alta o que lo digáis a vosotros, no soy capaz de levantarme de la silla. No soy capaz de levantarme de la silla, no soy capaz de levantarme de la silla. Todo el rato. Y ahora coja y te levantes de la silla. Literalmente, coja y te levantes de la silla. Broma. Podemos decir, no se va a levantar el brazo también. También. No eres capaz de levantar, no soy capaz de levantar el brazo. ¿Realmente puedes levantar el brazo? Sí. Aunque tu mente te esté diciendo, no eres capaz de levantarte, no eres capaz de mover, es un pensamiento, pero no dirige tu conducta. Y pueden convivir. Puedo pensar, no soy capaz de levantar el brazo y levantar el brazo. Efectivamente. Estar teniendo ese pensamiento y a la vez haciendo la acción que te está diciendo el pensamiento, a lo mejor lo que no puedes, o simplemente tener unos pensamientos ahí y tú estar haciendo lo que tú decides hacer, lo que está orientado a tus valores, lo que es importante para ti. Al final es como que siempre vuelves un poco a eso. Entonces, ¿qué Ujú. hacemos con los pensamientos? Observarlos. Hay que aprender a cambiar esa relación con los pensamientos y en vez de enredarnos con ellos, observarlos, simplemente observarlo. ¿Qué dices tú? Pues, sí, Cristina, me estás diciendo simplemente, pero simple no es. No, simple no es. ¿Cómo se observan los pensamientos? Lo fundamental es tener una mirada curiosa. Ser como un investigador que acaba de descubrir algo totalmente desconocido. Verlo, observarlo, observarlo ahí, que está ahí. La mente al final es como una fábrica de pensamientos, una radio que nunca se apaga. Imaginaos una radio que no se puede apagar, no tiene botón de apagado y siempre está emitiendo algo. Habrá ocasiones que os guste, la canción que esté sonando os guste y fantástico, pero habrá ocasiones en que no te guste. Incluso en que quieras estrellar la radio, la estrelles y aún así sigue sonando, porque no se va a apagar nunca. Entonces nuestra mente es como eso. Nos pueden aparecer muchos pensamientos que pueden ser desagradables, pero tienen que estar ahí. Nosotros al final tenemos que escuchar esa radio y seguir haciendo lo que a nosotros nos importa, lo que nosotros queremos hacer, no lo que el pensamiento nos dice que tenemos que hacer. ¿Sabes qué puedo hacer cuando mi mente me sabotea, cuando me enredo con esos pensamientos? No luchar con esos pensamientos. Poner delante, pues tengo el pensamiento de que no soy capaz de, yo qué sé, leer un libro. Tengo el pensamiento de, Tengo el tengo pensamiento de que no puedo levantar la mano, ¿no? tengo el pensamiento de que no puedo levantar la mano y realmente sí que puedo levantar la mano. Observarlo como si fueran nubes en el cielo. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho que es pues, ver los pensamientos como si fueran nubes en el cielo. Porque si nos paramos a pensar, el cielo puede estar totalmente despejado, puede ser que haya nubes, que esté un poco nublado o que esté completamente negro, pero el cielo sigue estando ahí. O sea que esas nubes no quitan que el cielo esté ahí y nos pueden molestar y pueden ser que esté tronando y nos moleste muchísimo,
y nosotros aún así sabemos que el cielo está ahí. El ejemplo de la radio que has puesto también es muy bueno, ¿no? Imagina que quieres ir a algún sitio en tu coche y tienes la radio del coche rota con una canción que odias de manera repetitiva. ¿Tú puedes conducir? ¿Significa que conducir para dejar de escuchar la canción? No puedes conducir escuchando la canción. Sí. Y el ejemplo que ha puesto Ignacio o sea, Nacho también. Que te escuché también que era como mirar las olas del mar desde la orilla. Yo esta vez, en vez de la orilla, digo como si nos... Bueno, en Murcia hay una expresión que es capuzarse, que creo que no se utiliza en el resto de España. Hundirse en el, hundirse en el agua. Eh, entonces, intentar parar el pensamiento sería como decir, imagina que estás en el mar y viene una ola. Alguna vez estás en el mar, viene una ola y te pone, imagínate que te pone delante y quieres pararla. ¿Qué te va a pasar? Pues que acabas revolcado, ¿no? Y en la orilla y tú otra vez te pones y tú quieres parar la ola. No hay manera, no puedes parar las olas del mar. Ahora imagina que te capuces, ¿no? Que te hundes, ¿vale? ¿Qué pasa? Las olas siguen estando, sí, ¿verdad? Y si tú miras hacia arriba, ¿no? Seguramente seas capaz de verlas. Pero ya no estás luchando contra ellas, sino que pasan. Van pasando y pasa una, y pasa otra, y pasa una. Pues los pensamientos sería como ese capuzarse y ves cómo van pasando. O sea, hundirse y ves cómo van pasando. Dicen eso que se diluyen. Hay veces que no se diluyen y son muy potentes, pero al final es observarlos, dejarlos estar. Un pensamiento puede ser que te aparezca con mucha potencia porque sea algo muy importante para ti, a lo mejor em, como que contrasta mucho con lo que te gustaría, por ejemplo. Observarlo, dejar que pase esa ola, capuzarte y dejar que pase. Ujú. Sí. Yo, por ejemplo, cuando me equivoco en algo, lo que sea, meto la pata, mi mente está todo el tiempo luego recordándomelo. Me tiro una semana que lo paso mal, ¿eh? O sea, madre mía, no sé qué. Claro, ¿qué pasa? Que ya he aprendido cómo funciona, he aprendido cómo funcionan los pensamientos, ya sé que tienen un principio, se vuelven muy intensos, molestan muchísimo, pero me centro en otras cosas y no se van cuando yo quiero, pero se acaban yendo. Ojo, eso no quita que en algún punto algo me recuerde eso y entonces pum, hay algún estímulo y vuelva, pero vuelvo a hacer lo mismo. Pero esta estrategia lo que hacen es que ya no me impiden vivir, ya no nos impiden como vivir la vida o vivir esas cosas que son importantes para nosotros. Y por ejemplo, en mi caso, o sea, al final cada uno pues, hemos aprendido unos patrones, unas conductas. Me di cuenta y digo, ¿sabes? Si es que cada vez que meto la pata en algo o algo, luego estoy todo el tiempo, estoy una semana ahí que me aparece. ¿Qué hago? Aplico esta estrategia. ¿Se van? Sí, claro. Cuando yo quiero, no. Cuando se vayan. Cuando se decidan, cuando al final ya no te estimulo o pasa otra cosa y entonces. Pero yo sigo y sigo funcionando. Una estrategia, perdón que no sé si he No, interrumpido. no. Vale. Una de estas estrategias que decían con el Russ Harris, ¿no? Decía como que ese pensamiento lo pusieras en forma de una canción de cumpleaños feliz o que le dieras como un mote a la mente, entre comillas, o al pensamiento recurrente del tipo siempre estoy metiendo la pata, ¿no? O sea, ya está la mente juchi juchi contándome la misma historia, ¿no? Como desapegándote de esa... Aunque yo realmente tampoco lo veo como que una solución perfecta, pero bueno, a veces puede funcionar, no sé. Sí, sí, ya está mi mente diciéndome esto. Son como estrategias que te ayudan a ver ese pensamiento como desde fuera, a no sentir que ese pensamiento eres tú. Lo que estabas diciendo a no identificarte efectivamente. Lo que estabas diciendo del cumpleaños. Ah, espera. A ver, Diana, que tengo una duda. Las personas que mencionan lo de la reestructuración de pensamientos porque les es útil, en ese caso, en ocasiones sirve cambiar el pensamiento y otras aceptarlo. Mm, yo creo que son como dos formas contradictorias de ver el pensamiento. O
sea, son dos corrientes distintas. Entonces, realmente puedes cambiar el pensamiento, es lo que estábamos viendo antes. Puedes controlar lo que piensas, porque antes habíamos dicho que no. Entonces, si no puedes controlar el pensamiento, ¿realmente lo puedes cambiar? Lo cambiamos con las acciones, ¿no? O sea, no te centrar en tanto cambiar pensamientos, sino cambiar esas acciones que nos pueden llevar, lógicamente, a cambiar los pensamientos. Reestructurar, es que a ver, es como todo, no siempre es inútil, por así decirlo, pero sí es verdad que, que no puede ser como nuestra única estrategia, porque si no, como trato de cambiar, de pensar de forma más positiva y quizás no puedo quedarme muy enganchada exactamente como dice Marta. Siempre tengo que partir de la base de aceptar el pensamiento. Y desde ahí, si quiero, sí meto, ¿no? Puedo meter una parte de decir, reestructurar sería como el método de resolución de problemas que utilizamos constantemente las personas. Me deja las llaves de casa, ¿a quién puedo hacer? Se la puedo pedir al vecino, tengo que no sé cuántas, tal. Primero me cago en todo lo cagable, ¿no? Quizás, y luego ya paro y digo, venga, vale, que ta. Eso se asemejaría a esa reestructuración, ¿no? Es decir, "Ah, qué mal, qué tal. Bueno, pienso de una manera más tal. Hago como un método de solución de problemas. ¿Está bien? Sí. Pero igualmente tengo que partir antes de la base de decir, lo que se genera son pensamientos, son respuestas a esto que está pasando. Tengo estos pensamientos. Sea similar, ¿qué hago ahora con ellos? ¿Vale? Puede ser útil, a veces yo lo digo, ¿no? A veces digo en consulta, mira, vamos a tirar de razonamiento, ¿no? De alguna forma. Aquí sí, tira de razonamiento. ¿Qué te es más beneficioso? O sea, vamos a darle una respuesta y sería una especie de reestructuración cognitiva, pero mucho antes siempre hemos trabajado esta parte de son solo pensamientos, es lo que hemos dicho, son solo pensamientos, por ahora, son herramientas, son pensamientos, utilízalas. Reestructura sería decir, abre tu caja de herramientas, ¿qué tienes? Martillo, un destornillador, un alicate, ¿qué necesita en este momento? ¿Vale? Pero son pensamientos. El problema de la reestructuración es que se ve como la causa. Si no hace una reestructuración, una buena reestructuración, no va a poder modificar tu conducta, entonces no va a poder hacer cambios. Y ahí es donde radica el problema. No tanto en la técnica, sino en cómo se usa la técnica. No sé si me he puesto yo muy técnica. Ahora mismo. Pues se entiende. Vale. Se entiende, sí. Yo quería comentar una cosa con respecto a cuando no identificas el pensamiento, o el pensamiento es tan rápido que simplemente te hace hacer una acción, por ejemplo, en un conflicto, ¿no? Y te hace hablar mal o decir algo que realmente no piensas. O sea, cuando estás en modo automático, ahí que se puede hacer, no sé. Entrenarte antes y luego restaurar el daño. Hay veces que metemos la pata, o sea, ninguna de estas estrategias os van a servir, o sea, van a librar completamente de liarla, ¿vale? O sea, yo lo digo siempre, yo esto lo repito de manera constante, significa que no me equivoco nunca, pues ya me gustaría. O sea, hay veces que digo cosas en discusión y luego digo, lo siento, o sea, y entonces, no, o hay veces que estoy tan enfadada que hasta el día siguiente no he recapacitado yo, o sea, tener la estrategia, o sea, sirve para aplicarla y aplicarla y aplicarla y cada vez nos saldrían con más ligereza. ¿Significa esto que puedo llegar al punto en el que todo vaya correcto y nunca meta la pata? No va a pasar, ¿vale? También conociendo esto, o sea, te podríamos decir en tu caso, ¿qué tipo de circunstancias hacen que yo me enfade? Estas, vale. Si las reconozco, vale, ¿cómo puedo responder a estas circunstancias? Y me preparo esa respuesta. Si voy preparada ante una circunstancia, es más probable que dé esa respuesta. ¿Vale? Sí, sí. Mm. Y mira, la estrategia aquí creo que también la que ha dicho antes Marco. Se me ha adelantado. Perdón. No, no, vamos, sin ningún problema. Que al final, alguna de las estrategias, lo que pretendo aquí es deciros estrategias para cuando os viene un pensamiento y a lo mejor vais a enredar con él, poder observarlo. Entonces, la primera estrategia que os diría es que cambies el cómo te hablas. Es decir, ese pensamiento, lo que decía antes Marcos, de cantar el pensamiento, cantar soy un fracaso con el tono de cumpleaños feliz.
ahí me resulta súper complicado, o sea, me parece súper complejo el ponerle al pensamiento el tono o la cantinela de cumpleaños feliz, pero precisamente esa es la función. O sea, como que cambies ese foco y te concentres en cantar el pensamiento con ese tono. Otro sería, por ejemplo, dar las gracias a tu mente por ese pensamiento. Gracias, mente, ya me ocupo yo. Gracias, mente, por decirme que soy un fracaso. Bueno, pues ya me ocupo yo. Dar las gracias y ya está. La tercera sería preguntarte si realmente es útil ese pensamiento, porque hay veces que tenemos un pensamiento y ni siquiera nos paramos a pensar si nos está enredando o si nos es útil. Directamente nos enredamos o lo tomamos como verdades absolutas. ¿Realmente es útil ese pensamiento? ¿Va en base a nuestro, o sea, ese pensamiento va en dirección a nuestros valores? ¿Tiene una función en sí misma? Y la última estrategia sería como cambiar el foco de atención, conectar a través de los sentidos con el presente. A mí este ejercicio me gusta mucho, es como una cuenta atrás, 5 4 3 2 1. En ese momento, pues, 5 cosas que ves, 4 cosas que oyes, 3 cosas que puedes tocar, 2 cosas que hueles y una cosa que saboreas. Al final, no es tan importante que digas, jolín, es que estoy oliendo y no huelo 2 cosas. No pasa nada, al final esto es para que cambies el foco, conectes a través de los sentidos con el momento que estás viviendo. Que estás andando por la calle y no tienes que pararte. O sea, 5 cosas que estás viendo, 4 cosas que escuchas. A mí me sirve mucho el cerrar los ojos después de esas 5 cosas que veo. No siempre puedo cerrar los ojos, pero a mí me ayuda cuando se puede a conectar con los sentidos. A lo mejor distingo más las cosas que puedo notar con el tacto. No tienes por qué tocar algo en concreto. O sea, a lo mejor puedes notar la manga, notar la ropa, como decía antes Jessica. Y si no hueles 2 cosas, te vas a focalizar más en a ver si puedes y ya está, efectivamente. O sea, vas a intentar como ese cambiar el foco para ver si hueles 2 cosas. Con esto no significa que el pensamiento vaya a desaparecer, cuidado, sino para cambiar el foco y conectar con el presente, vivir el presente, que igual te lo estás perdiendo porque estás enredado con tus pensamientos, pero el pensamiento va a seguir ahí, puede seguir ahí, lo mismo se va, lo mismo no. Pero el objetivo de estas estrategias no es que el pensamiento se vaya. ¿Se ha entendido? ¿Tenéis alguna duda? Sí, nada, muy guay, la verdad. Yo he probado hoy con los alumnos una cosa y ha resultado bastante. Yo creía que iban a boicotearlo, pero no. O sea, les he dicho escribir en un papelito pequeñito una emoción que soláis tener o un pensamiento que soláis tener y que sea como incómodo para vosotros. Y luego, por el otro lado, le han puesto como una etiqueta de esa mente que dice. Pues, y yo les he dicho mi ejemplo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, muchas veces me siento solo porque muchas veces mis amigos tienen ya su familia, sus hijos, no sé cuánto. Y entonces, bueno, yo les he dicho ese pensamiento como ejemplo y luego pues yo le he puesto la mente, juchi juchi. Y entonces ellos, curiosamente, han entrado ahí y dicen, joder, pues sí, profe, tal, no sé cuánto. O sea que como técnica a lo mejor lo he probado hoy y parece que ha funcionado. Sí, es como ponerle un nombre, separarte de ese pensamiento. Pues ya Ah, está y luego, el luego decía, cuchicuchi metiendo cizaña otra vez. claro. Y luego les he dicho, meterlo en el bolsillo como que os acompaña a esa emoción sin que os genere un malestar, o sea, un malestar más grave, sino que, que os acompañe, pero vosotros no le hacéis ni caso, vosotros hacéis vuestra vida, ¿sabes? Que no genere malestar, eso no se puede controlar, pero que les acompañe sí. Es decir, ellos pueden seguir con la vida como estabas diciendo, pero con ese malestar. Lo mismo, ese pensamiento realmente les genera malestar.
no pasa nada, está bien. Mm. Lo No, llevas contigo, lo llevas en el bolsillo no, y sigues. Di, Marcos, perdón que te he cortado. no, que justo que es verdad que no lo había pensado, es verdad. Como que te acompaña el malestar y no pasa nada porque puedes seguir teniendo una vida plena. Efectivamente. Vale, pues ahora me gustaría preguntaros algunas cosas. Pues, ¿qué os ha parecido el taller? ¿Qué os lleváis de este taller que llega a su fin? Oh. Lo escribimos como en el chat, ¿no? Porque si Lo que hablamos solo... queráis. Podéis escribirlo, podéis poner el micro, lo que vosotros queráis. Para mí muy interesante, la verdad. A mí me encantó. Qué bien, cuánto me alegro. Yo como reflexión, que esto es un mundo que es increíblemente interesante y que hay mucha chicha detrás y que cuanto más te metes, pues más sacas y no dejas de aprender. La verdad que he sacado muy buenas conclusiones gracias a Cristina y a Jessica. Bueno, y al resto de participantes, la verdad. Sí, muy guay la interacción. A mí me encanta que interactúes. A ver, por el chat, que ha sido muy interesante, que le ha gustado. Eh, Súper útil, te ha servido, pues me alegro un montón. Tanto que hayas podido estar como que te haya servido. Muy Sacaremos, aplicable, muy útil. tiene otro, ¿no? Sobre emociones, puedes decirlo ya. Sí, No, no hay fecha, pero atento, atenta. os ha gustado y habrá otro sobre emociones. Sobre cómo relacionarnos con esas emociones, lo que está. Hemos hecho así un poquillo de spoiler. Antes Jessica hablaba también de las emociones, de que al final, pues, o sea, no desaparecen, sino que como que bajan. Y pues dentro de poco estará el taller tanto presencial como online, si no me equivoco. Ujú. Genial, qué bien que vaya gustado. Así que al próximo, El próximo también. el próximo también. Ah, fíjate, en TikTok, madre mía, que TikTok lo tengo abandonadísimo. Muchas gracias. Sí, sí. Ay, me alegro un montón, madre mía, hace un montón de tiempo de eso. Es que las redes sociales unen muchas personas, muchas personas. Y la memoria de práctica para acabar la carrera. Qué bien, qué bien, qué bien. Claro que me acuerdo de ti, de todos los directos. Es que dejé de hacer y me metí al máster general sanitario. Qué bien. Pues fíjate, ya sabes, terapias contextuales, conductismo, de todo lo que estamos viendo aquí. Espero que te guste. Estoy con niños, con los digo principalmente, pues ahí trabaja mucha conducta. Dulce también ha puesto. Para mí lo más útil es pensar, para la redundancia, en que podemos seguir viviendo nuestra vida con la radio de fondo. Es que totalmente, totalmente. Eso es así. Hay una radio de fondo. Tú puedes seguir conduciendo, pues sigue conduciendo. A mí también me gusta mucho el ejemplo de en vez de la radio, digo, la campana extractora de la cocina, ¿no? Cuando hace tanto ruido tan molesto, pero al final la dejas estar ahí, tú sigues cocinando y la obvias, ni siquiera si la observas y dices tú, por Dios, tengo que poner una silenciosa, pero si la dejas estar, tú te acostumbras a eso y simplemente Se te puedes olvida seguir. apagarla a veces. Exactamente. Qué bien. ¿Y en qué momento creéis que podéis aplicar esto de observar los pensamientos? Todo Bueno, el yo creo que rato. yo iba a decir justo eso, creo que iba a decir todo el rato. Sí. Genial. Esa es la intención. Por ejemplo, cuando camino hacia algún lado, sí, totalmente. Y lo que también pretendía con estas estrategias es que no tengáis tampoco que estar en un sitio parados, quietos, calmados, porque eso es súper difícil. Lo que se intenta es que podáis aplicarlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia.
Yo aplicaré esto al insomnio. Ujú. Acostumbrarse a que ese tractor suene y hacer la técnica 5 4 3 2 1. Perfecto. En un par de semanas me pongo a prueba para aplicar estrategias. Tenemos acceso a la grabación del taller. Sí, ahora tarda en cargarse y ya como es tarde la mandaré mañana, ¿vale? Imagino. Ahora tarda en cargarse y ya manda una notificación en una hora o así de que se carga y ya mañana la mando por correo. Perfecto. Qué bien, Nacho, que te haya gustado la técnica. A mí la verdad que me gusta mucho. Me ayuda mucho a centrarme. Y nada, pues muchísimas gracias. No está la diapositiva, pero muchísimas gracias. Ah, cosas que pasan, no pasa nada. Se ha Aceptación. merecido. Aceptación, como el cambio que tuvo que haber del taller. No pasa nada. Nada, estamos a las circunstancias. Muchas gracias por asistir. El próximo también os lo iré anunciando, ya sabéis, por Instagram, por la lista de difusión y luego lo pondré también en general. Y, y nada, como la mayoría de vosotros, pues lógicamente os conectaréis online o os lo pondré varias veces, que a veces se me olvida ponerlo varias veces y sé que si no, no lo veis. Alia me preguntaba si estaba haciendo el máster. Sí, estoy haciendo el máster general sanitario de psicología. Muchas gracias, muchas gracias. Se va a hacer el tiempo volando, sí, la verdad es que sí, al final hemos enrollado, que siempre nos enrollamos. No pasa nada. Sí, yo sí lo recomiendo. Lo recomiendo porque al final es el que te habilita para trabajar en prácticamente todo lo que tenga que ver con psicología. No tiene por qué servirte para la clínica. Por suerte o por desgracia, es que lo están pidiendo para un montón de trabajo, aunque no sea clínica, aunque sea recursos humanos, te están pidiendo el general sanitario. Entonces, Hay que aunque pasar a por lo el aro. mejor, claro, al final es un trámite. Yo creo que es como un trámite, que te abre muchas puertas. Entonces, como nunca sabes dónde vas a acabar, el general sanitario es como una base. Sí, están pidiéndolo para todo. A ver, depende, imagino, de la empresa, pero en la mayoría de empresas lo piden. Amiga para recursos humanos.